Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, recibía corazones de guerreros atrapados para asegurar el ciclo del sol. Tlaloc, dios de la lluvia, de la fertilidad del agua, recibía corazones pero de niños para garantizar la lluvia para la cosecha. Inti, dios inca del sol, recibía corazones también de niños, pero también de jóvenes para las hambrunas o los desastres naturales. Cuculcán o Quetzalcóatl, dependiendo si es la cultura maya o mexica, es el dios creador, el viento y la sabiduría, y recibía sacrificios para obtener sabiduría y buena fortuna. Ekchuaj, dios maya de la guerra y del comercio, recibía corazones para proteger a los guerreros. Moloch, dios fenicio del fuego, pedía corazones de niños. Kali, diosa hindú de la muerte y de la destrucción, recibía corazones de personas estranguladas para apaciguar la naturaleza destructiva. Danú, diosa céltica de la fertilidad, recibía corazones de prisioneros de guerra o de enemigos. Azca Coilur, espero haberlo dicho bien, diosa inca de las estrellas y del amor, recibía corazones jóvenes para poder abundar las cosechas. Odín, dios nórdico de la sabiduría, de la muerte y de la guerra, recibía corazones para dar fuerza a los guerreros, y el ritual en que le ofrecían corazones a Odín está terrible. Por ahí, el águila de sangre se llamaba, una cosa espantosa que no lo googleé, que no lo busque en internet porque está espantoso. Perún, dios eslavo de la guerra, recibía corazones a cambio de protección. Y Baal, dios cananeo de las tormentas, de la fertilidad y de la guerra, recibía corazones para dar fertilidad y prosperidad. Numerosos dioses y diosas de la antigüedad pedían específicamente la ofrenda del corazón. Y eran otros tiempos, ¿verdad? Pero pedían el corazón porque representaba todo el mundo interno del ser humano. En la antigüedad, el corazón se comprendía, hoy en día sabemos que es un órgano que mide más o menos lo que mide tu puño, pero en la antigüedad pues no sabían exactamente eso, sino que consideraban que el corazón iba desde acá, de la garganta, hasta el vientre bajo. Todo eso era el corazón. ¿Y por qué eso era el corazón? Porque ahí es donde se sienten las emociones, ¿no es cierto? Usted le da un coraje que dice, ¡ay! Me retorció las tripas, ¿no? De repente siente miedo, ¿y dónde lo siente? ¿Dónde siente usted el miedo? En el estómago, algunos otros lo sienten en los pulmones, así, sienten de repente el miedo. Todas ese tipo de cosas, de repente usted le quiere decir sus verdades a su vecina, a su vecino, y siente que tiene un nudo ahí en la garganta. Uy, aquí, pero en la punta de la lengua ya se le escapó del corazón, ¿no? Ya se le iba yendo el corazón. En la antigüedad eso era el corazón, era el mundo interno, el pensamiento, las emociones y lo más sagrado que alguien pudiera ofrecer. Por eso creían que había que entregar el corazón, porque la gente de la antigüedad pensaba que en el universo las fuerzas de la naturaleza se tenían que equilibrar y que los dioses eran los encargados de equilibrar esas fuerzas. Pero obviamente, como pues era un trabajo muy arduo, los dioses perdían energía vital. ¿Cómo recuperaban esa energía vital? Dándoles corazones para que pudieran recuperar esa energía vital y pudieran seguir manteniendo los ciclos de la naturaleza. Entonces, cuando uno le daba su corazón o una persona le daba el corazón a estos dioses, uno entraba en comunión con esos dioses porque estaba dando lo mejor de sí mismos. Y este sacrificio tenía que ser público porque como era público, inspiraba a toda la comunidad a sentir un propósito de vida y generar unidad y generar unión social. Al momento de que hacían los sacrificios públicos, la gente decía, todos estamos unidos como sociedad, como pueblo, como comunidad, y entonces los sacrificios no se podían hacer en privado, se hacían para inspirar a la comunidad a que vieran, miren, todos estamos jalando parejo, todos estamos luchando para que las fuerzas de la naturaleza puedan regularse. Y como los fenómenos naturales no tenían otra explicación que no fuera que viniera de los dioses, pues a la gente cuando caía una tormenta, cuando había un terremoto, le causaba muchísimo terror. Aún el día de hoy, ¿verdad? Y más viviendo en la Ciudad de México que tiemble, híjole, es mucho miedo el que nos llega a generar.
pero en la antigüedad pues decían, se lo atribuían a los dioses. Y se imaginaban ellos que de repente pues los dioses decían, están portándose mal, pues voy a soltar tantito la tierra para que caiga ahí la situación de desequilibrio, y entonces había que mediar con los dioses, había que mediar con ellos. Y ahí era cuando algunos aprovechados, las clases altas, los sacerdotes, los gobernantes decían, pues claro que hay que mediar allí. ¿Y saben quiénes son los mediadores? Nosotros somos los mediadores. Por eso nosotros nos merecemos las mejores atenciones. Denos la mejor comida, denos el dinero, denos todas las ganancias, porque si no fuera por nosotros, los dioses se enojarían. Y entonces estos aprovechados pues eran esa clase de vividores. Bueno, pero eso era la antigüedad. Pero el Dios de la Biblia es muy diferente, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia, ¿qué es lo que pide? ¿Cómo? Pues no que era diferente. También pide el corazón, ¿verdad? Pero lo pide en un sentido simbólico, en un sentido que no es físico. El corazón representa también la voluntad, el carácter, las emociones, los pensamientos, la lealtad, y representa una profunda y sincera comunión con Dios, llena de plenitud, de una relación profunda. Y distintos pasajes del Antiguo Testamento dicen que Dios pide el corazón, ¿cierto? Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero de Samuel 6:17, el Señor mira el corazón. Salmo 51:10, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Son ejemplos que nos dicen que el Dios de la Biblia, que nosotros le decimos Jehová, pero los hermanos católicos le dicen Yahvé, en realidad es la misma palabra, son dos diferentes pronunciaciones. El Dios de la Biblia quiere el corazón, pero no el corazón de una forma violenta, no el corazón nada más de las víctimas, no el corazón de los capturados, de los presos, de los enemigos, de los débiles, de los niños o de los jóvenes. Dios quiere el corazón para que aprendamos a guardar nuestro propio corazón, para que aprendamos a amar con nuestro corazón, para que aprendamos a fijarnos en lo verdaderamente importante y no contaminemos nuestro corazón con sentimientos que no nos convienen, con situaciones dañinas, con rencores, con odios, con cosas que vienen de repente a la cabeza y que uno dice, híjole, esto ya no nada más se quedó en la cabeza, como el agua en el tinaco bajó al corazón. ¿Y qué creen? El corazón bombea sangre. ¿Y a dónde bombea sangre? A todo el cuerpo. Y cuando un pensamiento se te pasa acá, después se te pasa a todo el cuerpo. Y hoy descubrimos en el evangelio del día de hoy cómo es que esa entrega del corazón no puede ser a base de simulaciones. A ver, abran la Biblia, por favor. Marcos 12, versículos 38 al 44. A partir del versículo 38, Jesús empieza a hacer algunas advertencias de aquellos que decían que le entregaban el corazón a Dios y le servían de todo corazón. Y dice Jesús, guárdense de los escribas que les gusta andar con largas ropas. ¿Qué era esa cosa de las largas ropas? Bueno, los religiosos de aquella época en sus túnicas utilizaban unos flecos. Unos flequitos caían ahí de la túnica y estos flecos se llamaban tzitziot. Y estos flecos eran 8 hilos que se entretejían entre ellos formando 5 nudos. 8 flecos que formaban 5 nudos. Esto tenía un significado simbólico. La palabra tzitziot, esos flecos, tzitziot significa también el número 600. 600. 8 hilos más 5 nudos. 8 más 5, ¿cuánto es? Ándele, hermano, era examen, no sabían que iba a haber examen de matemáticas, ¿verdad? 8 más 5, 13. Más los 600 del tzitziot son 613, que es el número de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, en la ley. Entonces, cuando los religiosos se ponían sus ropas, en ellos mismos decían, miren, yo traigo los 613 mandamientos del Señor, yo cumplo los 613 mandamientos del Señor.
con estos nudos, pero para la época de Jesús, estos hombres eran unos exagerados. No les bastaba con traer los flequillos normales, le hacían unos nudos, le enredaban por aquí, por allá, unos nudos muy, muy llamativos para que se miraran, para que se vieran muy ostentosa la ropa, y traían colgada la ley de Dios para que vieran los demás. Mira nada más, la ley de ese trae así la ley de Dios. Yo traigo la ley de Dios, pero aquí en un nudo inglés y vuelta y por acá y por allá. Y dice Jesús, eso no es entregar el corazón. Aunque la mona se vista de seda, dirían los proverbistas mexicanos, mona se queda. Ay, amén, ese versículo sí se lo saben, bendito sea Dios. Y dice después Jesús, y les encantan además las salutaciones en la plaza. Estos hombres eran fans de que en las ceremonias, en las plazas, les hicieran mucho, hay un saludo muy pomposo, muy rimbombante. Les encantaba que les dijeran, Rabí. No, yo no soy Pedrito, no, a mí dime Rabí Pedro. No, yo no soy Mario, a mí dime Rabí Mario. No, yo qué, ¿por qué me dice hermano? Yo soy el pastor Mario, soy el superintendente Mario, soy el obispo Mario. Hay algunos que son así, ¿verdad? Que luego regañan a las congregaciones. No, hermana, usted y yo no somos iguales. Yo soy el pastor, ¿no? Les encantaba que se exaltara su posición social, les encantaba que les dijeran por sus títulos. Y Jesús dice, no, aunque tengas el mayor título y te lo digan por todos lados, eso no es entregar el corazón. Eso tampoco es. Aunque te vistas, aunque te digan, aunque te renombren, eso no es entregar el corazón. Después dice Jesús, les encantaban las sillas de honor en las sinagogas. Las sinagogas, los judíos tenían dos recintos, el templo donde mataban animales y hacían sacrificios. Luego hay hermanos que me dicen, pero es que eso no se hacía en el templo. Hermano, en el templo ni se predicaba. ¿Quiere que hagamos lo del templo? Vamos a matar vacas y vamos a matar borregos, porque eso era lo que se hacía en el templo. Para estudiar la palabra, tenían otro lugar que se llamaba sinagoga. Y en la sinagoga se estudiaba la palabra. Pero había un lugar en la sinagoga que era panóptico. ¿Qué significa panóptico? Que desde ahí se veía todo. Y ese era el lugar de honor. Y a estos escribas les encantaba que les dieran el lugar panóptico, porque desde ahí yo veo a todos y todos me ven a mí, me van a mirar. Miren, nada más, yo hoy me traje los flecos con el nudo más grande que me encontré para que todos me vean. Pero dice el Señor Jesús, aunque quieras el mejor lugar y que todos te vean, eso tampoco es entregar el corazón. Decía Jesús, les gustan los primeros asientos en los banquetes. Los anfitriones de las fiestas les daban el mejor lugar en la fiesta y dice Jesús, eso tampoco. Viene algo que me asusta mucho. Dice, devoran las casas ¿de quiénes? De las viudas. Miren, en la antigüedad la mujer no tenía valor por sí misma, sino que dependía del valor de los varones, de los hombres que hubiera en su vida. Si tenías papá, como mujer valías. Si tenías esposo, como mujer valías. Si tenías hermanos, como mujer valías. Y luego los judíos tenían esta ley bien extraña, que si a una mujer se le moría su marido, pero ese marido tenía un hermano, entonces el cuñado tenía que meterse con la cuñada para tener relaciones sexuales con ella y levantar descendencia. Eso es una ley que está en la Biblia, ¿no? Eso está una ley que es una ley que está en la Biblia. Pero si no tenías hombres en tu vida y eras viuda, no valías nada. Y el único medio que tenían las viudas de esa época para poder subsistir eran una especie de abogados que veían por ellas para darle alimentos. Y estos abogados, adivinen quiénes eran, los escribas. ¿Y saben qué hacían los escribas? En lugar de darle su dinero a las viudas, les robaban. Dicen que luego los abogados estudian derecho para ejercer chueco, ¿no? Pues esto es desde tiempos bíblicos. En lugar de darle su dinero, le robaban a las viudas y estaban violando ahí el mandamiento de Éxodo 22:22. Éxodo 22:22 dice, a ninguna viuda ni al huérfano afligirás. Y estos decían, pues ese mandamiento como que yo no lo vi, no venía en mi código civil, no venía en mi constitución y me lo paso.
Iban por las plazas todavía de que hacían estas fechorías y le robaban a las viudas y hacían la costumbre de la época. Los que tomaron el estudio el día jueves, vimos algo, que vimos el personaje de Ana. ¿Quién tomó el estudio el día jueves? A ver, alce su mano. Va a haber examen, ¿no es cierto? No, nada más alcen su mano. ¿Recuerdan que les comenté que pensaron que Ana estaba borracha porque estaba orando en voz bajita, porque la costumbre era orar en voz alta? Bueno, pues los escribas iban por las plazas orando a voz pelada, grite y grite su oración para que vieran cómo eran ellos de santos. Santo, 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 el escriba, después de que le había ido a quitar su dinero a la viuda. Entonces dice el Señor Jesús, tampoco dártelas de muy santo, que todo mundo que publiques en tus redes sociales, que pongas en tu Facebook, en tu Instagram, en tu WhatsApp, versículos, que mira qué santo soy, por amor de Dios, verme aquí en el templo, ¿no? Como dice ese meme, cuando el pastor me agrega a su WhatsApp, yo empiezo a subir puras historias de aquí sirviendo en el templo, aquí predicando, aquí alabando, aunque te las des de muy, muy santo, eso tampoco es entregar el corazón. Ni ser tan bueno, ni ser tan santo es entregar el corazón. Todas esas cosas eran fachadas. La elegancia, cómo se vestían, la ceremonia, el protocolo, la simulación, las conferencias de... no, bueno, esa es otra cosa. Hasta las ofrendas económicas de estas personas eran una farsa. Más adelante, en ese mismo pasaje, vemos que Jesús está denunciando las ofrendas económicas de estas personas. Dan mucho en cuestiones cuantitativas, mucho dinero en cantidad, pero dice, lo dan porque ¿qué? Porque les sobra. Y entonces a Jesús no le sorprendían las mega ofrendas de estas personas que llegaban y nosotros dimos el mobiliario del templo, pastor. Nosotros fundamos la iglesia, pastor. Nosotros dimos 2 millones de pesos, pastor. Este mes, el que viene, van otros 2. No le asustaban a Jesús ese tipo de cosas, porque decía Jesús, esas son cosas de la religión, de lo externo, de las apariencias. Eso no es entregar el corazón. Entonces aquí podemos preguntarnos, entonces, ¿qué sí es entregar el corazón? Y el mismo Jesús responde, entregar el corazón es lo que hizo esta viuda pobre que echó 2 blancas o un cuadrante a las ofrendas. Y lo primero que yo me pregunté es, a ver, ¿y cómo Jesús supo cuánto echó? Es que andaba ahí Jesús revisando, ¿qué onda? ¿Por qué sabía cuánto echó la viuda? Bueno, en aquel entonces, en el templo de Jerusalén había un patio, porque el templo era por categorías, hermanos, no cualquiera podía entrar a todo el templo. Había un patio que era el patio de las mujeres, que era lo más despreciado, y en ese patio, pues podían entrar todos, porque hasta las mujeres podían entrar. Entonces, en ese patio de las mujeres había repartidas 13 cajas de ofrenda, que se les llamaba shofarot. Shofarot era un cuerno largote, con el que incluso llamaban a veces a la guerra. No sé si lo han visto por ahí en algunos videos de alabanza, y tocaban. Era el cuerno del shofarot. Y los ponían ahí, el cuerno, y ahí echaba la gente su ofrenda, de tal manera que como estaba el cuerno, cuando tú echabas tus moneditas, se escuchaba lo que tú estabas echando. Imagínense los ricos. Llegaban y sus costales los vaciaban ahí para que se escuchara todo lo que estaban echando en ese shofarot. Por eso es que Jesús se da cuenta de eso. Y cada uno de esos shofarot estaba destinado para algo. Había para la estructura del templo, para los viajes de los sacerdotes, para la ropa de los sacerdotes, y por allá había unos para los pobres y para las viudas y los huérfanos. Que claro que los sacerdotes decían, vénganos tu reino, ¿verdad? Échenle a ese cuerno para que yo me vaya de viaje. Bueno, cuando echabas el dinero, hacía eco. Y podemos imaginar que Jesús así fue como se dio cuenta de lo que echó la viuda. Las viudas, como ya dije, estaban indefensas, vulnerables totalmente. Y una mujer de aquella época como esta, pues estaba en una debacle total. ¿Cuánto echó la viuda? 2 blancas, equivalente a un cuadrante. ¿Cuánto valía eso? Miren, en aquella época a un obrero le pagaban un denario. Un denario era el salario de un día. Las 2 blancas o el
el cuadrante equivalían a una 128ª parte del denario. Era una 128ª parte del salario de un día y ella echó dos de esas partes. Si lo comparáramos con el salario mínimo mexicano, para que lo podamos visualizar un poquito más, en promedio, 207 pesos al día es el salario mínimo en México. Una blanca equivaldría a 1 peso con 50 centavos. Y ella echó 2 blancas, o sea, echó 3 pesitos. ¿En qué shofarot creen que lo echó? ¿En el de la construcción del templo, de las ropas de los sacerdotes, de los viajes de los sacerdotes, para la casa de Roma, que también había algunos, o en cuál? El texto no lo dice, pero yo pensé lo mismo que usted. Yo creo que esta mujer necesitada era consciente de buscar ayudar a otros. Y seguramente lo echó o en los pobres o lo que era para las viudas y los huérfanos. Y yo cuando estaba pensando esto me pregunté, ¿y cómo se ganó esos 3 pesitos? ¿Y por qué decidió echar esos 3 pesitos que era todo lo que tenía ese día? ¿Qué movió a esta mujer a echar esos 3 pesitos? Ella no estaba entregando 2 blancas o 3 pesitos. Ella estaba entregando su corazón. ¿Cómo iba vestida? Con ropas lujosas, como los escribas, como los fariseos. No lo creo. ¿Cuántos detalles finos llevaba su ropa? Yo creo que ninguno. ¿Qué títulos le daban en la calle? ¿Qué reconocimiento, qué lugares de honor le daban? Es más, ¿qué oración hacía esta mujer que todos se le quedaban mirando? No creo que ninguna. El texto no dice que ella haya hecho una oración. ¿Cuántas personas habrán escuchado la ofrenda de la viuda y habrán volteado de, ¡ah! Mira nada más, hoy la viuda sí anda poderosa, ¿eh? Echó un montón de monedas. ¿Cuántas lo habrán visto? Seguramente nadie, pero solamente lo vio el que es el dueño de los corazones y que bendice los corazones. Y el que merece que le demos nuestro corazón. Solamente Jesús la vio. Y por eso lo hace notar a sus discípulos. Porque eso es lo que hace Dios cuando tú le entregas el corazón. La Biblia en repetidas ocasiones dice que Dios enaltece a los humildes, a los que le entregan el corazón, los que no buscan gloria, los que no buscan reconocimiento, los que no buscan espectacularidad, los que no buscan lujos. Y pensando en esta mujer, yo me acordé de 3 personitas que en mi vida fueron como esa viuda y que me ha tocado conocerles y de los que siempre hablo. Así que si alguien ya escuchó esas anécdotas, perdón. Yo me acuerdo de una hermana viejita que se llamaba Juanita. Esta hermana viejita vendía geranios en la semana. Sus ingresos eran de 90 pesos a la semana. Y cada domingo, yo era tesorero en aquel entonces de mi iglesia, recibía su sobre que decía diezmo, hermana Juanita, y adentro traía 9 pesos. Y ver el ejemplo de la hermana Juanita a mí me callaba la boca. Cuando yo decía, no tengo, Señor, ni para dar la ofrenda, ni para dar el diezmo. Otra persona anónima, en el desayunador que atendían mis papás, una persona en situación de calle. Varias veces había ido al desayunador. Y en una de esas ocasiones llegó al desayunador con una bolsita de leche Diconsa, con una pincita. No era ni siquiera la mitad, era como un cuarto de la bolsa. Y me dijo, tomen, yo quiero aportar también. Ustedes siempre nos dan. Y yo veo que aquí vienen niños. Háganles un licuadito, porque a los niños les gusta más que lo que nos están dando para nosotros. No desconfíe, está limpio, tómelo.
No me recuerdo el nombre de esa persona, pero jamás se me va a olvidar que esa persona estaba dando el corazón. Y una última persona que conocí, una hermana a la que visité en su casa, estaban pasando por una muy mala situación económica y nadie lo sabía. Y era la hora de desayunar. Estaba ella y sus 2 hijas. Y para desayunar tenían un plato con unas cuantas salchichas, no eran más de 4, que partieron en varias tiritas y pasaron en el aceite. Y lo pusieron allí, en medio de nosotros 4, sus 2 hijas, la hermana y yo, y dijo: tome, pastor, lo invitamos a desayunar. Y con tortillitas fue lo que desayunamos los 4. Y el Señor abundó, porque esa hermana estaba dando su corazón. Entregar el corazón a Dios no tiene nada que ver con la religión que nos hemos construido. Una religión de apariencias, una religión de cosas que no son vitales, una religión de pura faramalla en la que a veces hasta estamos dispuestos a pelearnos con otro por esas reglas que nos hemos inventado, por esas simulaciones que nos hemos inventado. Y a veces hasta nos dividimos y nos vamos de la iglesia e insultamos al pastor, a los hermanos, y estamos tan dispuestos a estar peleados en nosotros mismos por esas cosas que no tienen nada que ver con entregar el corazón. Al Dios de la Biblia le importa que le demos el corazón, como lo dio la viuda. Pero eso significa dar de nosotros mismos para bendecir a otros, sin escatimar y pensando bendecir a los demás. Al Dios de la Biblia le interesa que demos sin hipocresía, sin fijarnos en lo irrelevante. A Jesús le importa que des tu corazón, sin importar si tienes los miles o si el día de hoy solamente tienes 3 pesitos. Hay muchas personas que nos hemos detenido a veces y decimos: ¿cómo voy a dar 1 peso de ofrenda? Si viene de corazón, es lo más grande que puedas dar. Hay que estar dispuestos a entregar de lo que tenemos para bendecir a otros. Y diría un poeta argentino que cuando entregamos el corazón, estamos salvando al mundo y estamos transformándolo todo. Y recitaba el poeta: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a entregar mi corazón. Tanta sangre que se lleva el río, yo vengo a entregar mi corazón. Luna de los pobres, siempre abierta, yo vengo a entregar mi corazón. Y terminaba preguntando: ¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a entregar mi corazón. Entreguémosle el corazón al Señor, porque Él lo va a recibir. Amén. Pónganse de pie. Estamos delante de ti, Señor. Y a veces se nos olvidan tantas cosas, Padre. Lo más sencillo y lo más elemental no está en cumplir tantas reglas y tantas cosas, Señor, sino en dar genuinamente, Señor, de nuestro interior, nuestro propio ser hacia ti. Hoy, Señor, perdónanos cuando no hemos sabido entregar, Señor, nuestro propio corazón. Y acéptanos cuando podemos compartir, Señor. Cuando en nuestro interior hay el deseo genuino de poder dar lo que tenemos. Y multiplica, Señor, las ganancias, los bienes en las manos de todos aquellos y aquellas que se han despojado para dar de corazón, Señor. Tú nunca, Señor, quedas a deber. Tú nunca, Señor, menosprecias lo que damos con sinceridad.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que nuestro corazón pueda ser alegre, Señor, y que el gozo de compartir sea algo que guíe nuestras vidas siempre, Señor. Enséñanos a ser como esta viuda lo fue, y por eso tú le exaltaste. Gracias de todo corazón en Cristo Jesús. Amén.